Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. There's nothing wrong with dreaming. Wishing for the impossible is just human nature. So first, Joey installs this ink machine over our heads. At this point, I don't get what Joey's plan is for this company. The animations sure aren't being finished on time anymore. Oh, Mr. Drew. You are the true architect behind so many nightmares. Everything feels like it's coming apart. When do we go home? Wow. I don't remember any of this. Have you met him? The Ink Demon. They say he hears everything. In the morning, you'll be weak. Or in the morning, you'll be dead. There's a whole twisted world out here. Todo comienza en el año 1929, un hombre llamado Joey Drew abrió un estudio de caricaturas llamada Joey Drew Studios, el cual un hombre llamado Henry Stein sería su socio. Henry creó 3 personajes para el estudio, los cuales se llamarían Bendy el demonio, Boris el lobo y Alice Angel. Joey Drew también crea a 3 personajes llamados Charlie, Edgar y Barley, los cuales estarían en una pandilla llamada los Butcher Gang. Joey Drew contrata a personas para que ayudaran en las caricaturas de Bendy en el estudio. Sammy Lawrence sería el director del departamento de música, donde haría música para el show de Bendy. Susie Campbell sería la actriz de voz de Alice Angel y de otros personajes. Wally Flank sería el conserje. Thomas Connor sería el reparador del estudio. Norman Polk sería el proyeccionista. Shaun Flynn se encargaría de crear peluches de Bendy, Boris y Alice Angel y muchos más. Joey Drew Studios ganaba mucho dinero gracias a la participación de las personas que contrató Joey Drew y la de Henry, el cual se encargaba de hacer las caricaturas de Bendy. En ese tiempo Henry conoce a una chica llamada Linda. Henry y ella empiezan una relación y un tiempo después, Henry se casa con Linda para formar una familia. En el año 1930, las caricaturas de Bendy eran un éxito. La compañía Abel Build le construye a Joey Drew una máquina de tinta para instalarla en el estudio. La máquina de tinta hacía que los bocetos de 2D fueran convertidas en versiones realistas. En ese tiempo Joey Drew reemplaza a Susie por una nueva actriz de voz llamada Alison Pendle. También Joey Drew conoce a Bertram Piedmont para que le construyera un parque de diversiones llamado Bendyland. En ese tiempo Henry estaba muy ocupado en el trabajo, lo que no le permitía estar más tiempo con su familia con Linda, así que un día Henry se fue del estudio para estar más con su familia, pero antes de irse, Henry le da a Joey Drew un cuadro con un dibujo de Bendy, Boris y Alice Angel en un parque caminando. Después que Henry se fue, Joey Drew contrata a personas para que hicieran animaciones de Bendy. El estudio empezaba a decaer ya que las personas ya no compraban boletos para ver las animaciones de Bendy, así que poco a poco el estudio fue decayendo. Los empleados se empezaban a irse. Thomas Connor y Alison Pendle se casan. Wally Flank se fue a vivir a Florida. Bertram seguía construyendo parques de diversiones y los otros empleados del estudio siguieron con su vida. Unos años después Joey Drew Studios cerró. Después del cierre de Joey Drew Studios, Joey Drew empieza a crear historias con el título Bendy and the Ink Machine. En estas historias, Joey Drew se basó en sus viejos empleados y comienza a crear personajes como a una Alice Angel basada en Susie Campbell por su amor al personaje. También estaría otra Alice Angel basada en Alison Pendle como el reemplazo de Susie para la voz de Alice Angel, un Boris llamado Tom que tendría un brazo de un Bendy animatrónico, el cual está basado en Thomas Connor con su inteligencia en robótica. También agregó versiones monstruosas de Sammy Lawrence, Norman Polk, Bertram Piedmont y de otros empleados del estudio. También agregaría un Bendy como un demonio de tinta, un Boris experimentado por la Alice Angel de Susie Campbell. Los personajes de los Butcher Gang serían también malos, los cuales sus nombres serían Piper, Striker y Fisher, y también agrega en las historias la máquina de tinta que Abel Build le había construido hace años, pero esta máquina de tinta sería muy grande. 30 años después, Joey Drew ya no podía caminar bien por su edad, así que a menudo tenía que usar una silla de ruedas. Un día la sobrina de Joey Drew le dice a su tío que le cuente una de sus historias, así que Joey Drew le cuenta a su sobrina una de las historias que había creado, donde una trataba de su amigo Henry Stein.
La historia comienza después de que Henry abandonara Joy Drew Studios para estar más con su familia con Linda. Joy Drew usa la máquina de tinta para traer a las caricaturas a la vida real comenzando con Bendy, pero salió mal y causó que naciera una versión dañada de Bendy. Después convirtió a todos los empleados del estudio en monstruos corrompidos de tinta. Susie Campbell se convirtió en una Alice Angel semi-perfecta, Norman Polk en el proyeccionista, Sammy Lawrence en un monstruo de tinta, Bertrand Piedmont en un monstruo de un juego giratorio de Bendyland, Jason Pendle en una Alice Angel perfecta, Thomas Connor en un Boris y todos ellos se quedaron atrapados en el estudio por muchos años. 30 años después, Henry visita a Joy Drew a su casa. Joy Drew le dijo a Henry que fuera a visitar al estudio ya que él quería mostrarle algo. Cuando llega Henry al estudio, empieza a recorrer todo el estudio, hasta que encuentra una habitación donde ahí se encontraba la máquina de tinta, así que Henry activa un interruptor para que la máquina de tinta suba a la habitación. Henry ve que la máquina de tinta no tiene energía, así que Henry busca algunos objetos para ponerlos en la sala de descanso para activar la máquina de tinta. Mientras buscaba los objetos encuentra a un Boris muerto sin su corazón. Alice Angel había usado la máquina de tinta para crear un Boris para así quitarle su corazón ya que lo necesitaba para volver a ser hermosa. Un tiempo después, Henry encuentra los objetos que eran, un peluche de Bendy, un disco, un libro, un engranaje, un tintero, una llave inglesa y lo único que le falta hacer para activar la máquina de tinta es activar la sala de descanso por medio de un interruptor que se encontraba en el cuarto de proyección, así que Henry va al cuarto de proyección, pero antes de llegar aparece de repente un Bendy de cartón. Una vez activado el interruptor del cuarto de proyección, y el interruptor de la sala de descanso, empezará a funcionar la máquina de tinta. Cuando Henry se acerca a la habitación de la máquina de tinta, la puerta estaba tapada con tablas, y de repente aparece Bendy asustando a Henry, así que empieza a correr a la salida mientras el estudio se inundaba de tinta. Cuando Henry estaba cerca de la salida cae a un piso debajo del estudio, así que Henry empieza a caminar hasta que encuentra una hacha que lo usa para romper tablas, hasta que llega a un cuarto donde se encontraba un ritual satánico. En ese momento Henry se desmaya. Un tiempo después, Henry despierta después de desmayarse en el cuarto con el ritual satánico. Este agarra el hacha y empieza a buscar una salida. En un momento encuentra a Sammy Lawrence caminando con un cartón de Bendy. Henry activa algunos interruptores para abrir la puerta que estaba cerrada y después de entrar rompe las tablas que estaban en la puerta solo para darse cuenta de que estaba en el departamento de música. Henry realiza muchas tareas para quitar la tinta que se encontraba en la salida hasta que Sammy Lawrence golpea a Henry en la cabeza. Un tiempo después Henry recupera la razón, y se da cuenta de que Sammy Lawrence lo ató para que Bendy nos tomara como un sacrificio para así ser libre de su cuerpo de tinta, pero después de que Sammy llamara de Bendy este simplemente atacó a Sammy Lawrence, mientras que Henry se suelta y toma la hacha. Después de romper las tablas la hacha se rompe, y de repente Bendy vuelve a aparecer y este intenta atrapar a Henry pero este no lo consigue. Henry se encierra en un cuarto donde ahí encontró a Boris. Un tiempo después, Henry se despierta de su cama solo para darse cuenta de que necesita salir del refugio, hasta que Henry se da cuenta de que la puerta necesita un interruptor para abrirse, así que platica con Boris para tener el interruptor y así salir del refugio. Una vez activado el interruptor la puerta se abrirá. Boris acompaña a Henry para poder salir del estudio. Henry encuentra una estación milagrosa, el cual le permitía esconderse dentro de ella por si Bendy aparece. Después Henry encuentra una linterna para así poder ver en
el cuarto que estaba muy oscuro junto con Boris. Una vez salido del cuarto, Henry y Boris se da cuenta de que la puerta está cerrada, así que Boris va por la ventilación con la linterna para así poder abrir la puerta. Después de un tiempo Boris pudo abrir la puerta. Henry entra en la zona y Bendy Toys empieza a caminar y quita algunas partes de los peluches de Bendy, Boris y Alice para así pasar, hasta que encuentra una habitación de cosas de Alice Angel. Henry empezaba a escuchar la música de Alice Angel hasta que ella aparece de la nada y rompe el cristal y sale de la habitación. Henry vuelve a caminar hasta que vuelve a encontrarse con Boris. Él y Boris empiezan a caminar, hasta que Henry encuentra un pasillo donde estaba un póster de los Butcher Gang, y de repente aparece Piper asustando a Henry. Después de matar a Piper se desapareció. Henry y Boris encontraron un ascensor que de repente los enviaba al piso 9 donde se encuentra Alice Angel. Una vez que Henry y Boris bajan del ascensor y abren una puerta, Boris empezará a correr después de que se abra la puerta. Cuando llega Henry con Boris, se da cuenta de que la habitación estaba llena de muchos Boris muertos, Pipers, Strikers y Fishers. Alice Angel había hecho muchos clones de estos para quitarle su corazón. Henry entra a una habitación donde estaba Alice Angel torturando a Piper. Esta le dice a Henry de que le pedirá algunos favores para que los dejara irse del estudio. Una vez hecho todos los trabajos de Alice Angel, traerle engranajes, traerle tinta, romper los cartones de Bendy, matar a los monstruos de tinta y recolectar corazones de monstruos de tinta y encontrarnos al proyeccionista, nos dejará irnos con Boris en el ascensor, pero de repente el elevador empieza a caer rápidamente mientras que Alice Angel nos dice de que no nos dejaría irnos de aquí y le dice de que necesita a Boris ya que ella jamás había visto un Boris tan perfecto. Y después el elevador llega hasta abajo y Henry se desmaya de nuevo por el impacto de la caída. Después de caer Boris intenta despertar a Henry pero de repente Alice Angel se lleva a Boris para quitarle su corazón. Un tiempo después, Henry se despierta de nuevo, solo para darse cuenta que está en el piso S. Estaba en lo más profundo del estudio, así que Henry encuentra una válvula para ponerle a la puerta para poderlo abrir. Henry entra a una habitación donde se encontraban unas personas de tinta llamados los Lost Ones con una estatua de Bendy. Henry encuentra la manera de abrir la otra puerta y de acomodar 5 libros hasta que acomoda un libro y empieza a tener una alucinación extraña. Una vez hecho eso, la puerta se abrirá solo para darse cuenta Henry de que el lugar era una especie de caverna. Henry encuentra un fabricante de tinta que permitía convertir tinta en objetos, así que Henry toma un poco de tinta de un monstruo de tinta para hacer un engranaje para activar una máquina que traería un carrito para así subirse y pasar del otro lado. Después de pasar al otro lado, Henry empieza a caminar por un pasillo pero de repente aparecen unos brazos de tinta queriéndonos agarrar pero era otra alucinación de Henry. Henry encuentra unas escaleras que lo llevan arriba, donde ahí se encontraba la máquina de tinta bajando. Henry encuentra a otro Lost One en una habitación llorando. Cuando Henry abrió una puerta se da cuenta de que hay una habitación donde se encontraban muchos Lost Ones mirándolo. Henry toma una linterna y se mete dentro de la ventilación pero de repente aparece de nuevo Bendy viéndonos y luego se va. Después sale Henry de la ventilación encontrando una habitación, el cual hay Bertrum diseño Bendyland. Ahí se encontraban algunos planos de los juegos para Bendyland. Henry encuentra un interruptor para activar una puerta que se encontraba ahí, solo para darse cuenta que estaba el parque de diversiones Bendyland, aunque la palabra land estaba tapado por la palabra ella escrito con tinta. Henry tendría que activar 4 interruptores para así activar el juego de la montaña rusa la casa embrujada. El primer interruptor se encuentra en una habitación donde se encuentran unos trajes de Bendy. El segundo interruptor se encuentra en una habitación donde se encuentran Piper, Striker y Fisher. El tercer interruptor se encuentra en una sala donde se encontraba un carrusel. Henry encuentra un cassette de Bertrum. Después de oírlo, Henry se da cuenta de que el carrusel
carrusel era Bertrand. Después de matar a Bertrand, Henry activa el tercer interruptor, y el cuarto interruptor se encontraba en una habitación donde se encontraban trenes, y también se encontraba el proyeccionista. Una vez activado la palanca el proyeccionista intentara atraparlo, Henry se esconde en una estación milagrosa. El proyeccionista se acercaba poco a poco, pero de repente Bendy aparece de nuevo y este empieza a pelear con el proyeccionista, pero al final Bendy mata al proyeccionista arrancándole su cabeza y llevándose su cuerpo. Tras activar los 4 interruptores, Henry se sube a un carro para entrar a la casa embrujada para encontrar a Boris. Después de un tiempo Henry llega a un salón de baile, donde ahí se encontraría con Boris, pero Boris no era el mismo. Después de que Alice Angel le quitara su corazón, ella a cambio de su corazón ella lo mejorado y mutilado a Boris. Alice Angel envió a Boris para matar a Henry, pero él se da cuenta de que Boris expulsa un poco de tinta, así que Henry usa la tinta para hacer un arma para golpear a Boris. Después de golpear por tercera vez a Boris, este caerá. Henry veía como Boris se cubría de tinta y empezaba a desaparecer. Después que Boris desapareció, Alice Angel entra corriendo al salón de baile, pero en ese momento, alguien le enterró una espada al corazón de Alice Angel. Henry se da cuenta de quién mató a Alice Angel, era Jason junto con Tom. Un tiempo después, Henry vuelve a despertar, pero estaba encerrado por Jason y Tom en su refugio. Tom no confiaba en Henry ya que él pensaba de que él era un peligro, mientras que Jason tenía confianza en él. Un tiempo después Jason le dice a Tom de que vigile a Henry mientras que ella va al nivel 6. Un tiempo después, Henry hacía dibujos, pero de repente Jason le da de comer a Henry, pero cuando ella se fue de la habitación Tom tira la comida para Henry. Un tiempo después, Jason habla con Henry y le enseña un aparato que permite ver mensajes ocultos en todo el estudio. Un tiempo después, Tom sale del refugio y es descubierto por Bendy. Tom regresa al refugio con Jason y ella le dice que tarde o temprano sabrá dónde estarán. Un tiempo después Jason y Tom se dan cuenta de que Bendy está cerca, así que Jason intenta sacar a Henry pero es inútil, así que ella y Tom se van sin él dejándolo, así que Henry usando el aparato que le dio a Jason lo usa para encontrar un tubo y romper la madera y salir del lugar. Él encuentra un bote así que se sube en él para irse de ahí. Mientras iba por el río de tinta aparece una mano gigante hundiendo el otro bote donde estaban Jason y Tom, así que Henry empieza a manejar el bote de nuevo para evitar a la mano gigante que lo perseguía. Después de evitar la mano gigante Henry llega a un lugar que fue construido por los Lost Ones y los Searchers. Henry se da cuenta de que hay una puerta tapada con tablas de madera, y de repente se da cuenta Henry que Sammy Lawrence estaba vivo. Sammy Lawrence intentaba matar a Henry con la hacha ya que dice de que Henry lo traicionó diciéndole que sería libre. Después Henry le quita su máscara a Sammy viéndose como indefenso solo para así agarrar de desprevenido a Henry y así poderlo matar. Pero de repente aparece Tom matándolo con su hacha en la cabeza. Tom ahora confiaba en Henry y le da su hacha. Henry, Jason y Tom empiezan a luchar contra los Lost Ones y los Searchers. Una vez terminada la lucha, Henry pasa por un camino donde habían tablas para caminar, pero una tabla se rompe y Henry se cae hasta llegar abajo. Henry abre la puerta de la administración para recolectar tinta y usarla para hacer tuberías para así llegar con Jason y Tom, pero estaban de nuevo Piper, Striker y Fisher, así que Henry tendría que ser silencioso para no llamar su atención. Una vez terminado esto, Jason y Tom encuentran a Henry en una bodega. Henry le dice a Jason de que se enfrentara al demonio de tinta, así que Jason, Tom y Henry empiezan a caminar hasta que se encuentran con el demonio de tinta caminando donde estaban ellos. Henry, Jason y Tom habían encontrado una habitación donde se encontraba una máquina de tinta muy grande donde se encontraba bajando aún la máquina de tinta. Henry se embarca solo para enfrentarse al demonio de tinta él solo ya que Jason y Tom no podían ingresar
por la tinta que estaba ahí, Henry activa un interruptor que abre una puerta para la otra habitación. En esta habitación se encontraba un trono y algunos proyectores proyectan algunas caricaturas de Bendy, Boris, Alice Angel, Charlie, Edgar y Barley. En el trono se encontraba una cinta el cual era de Joy Drew. En la cinta, Joy Drew le dice a Henry de que había creado la vida misma, hablando de los personajes en las pantallas, mediante el uso de la máquina de tinta. Luego le comenta de cómo Bendy empezó a perder espacio en los medios, convirtiéndose en una sombra del pasado. Joy Drew le dice que Bendy estaba allí para su comienzo pero que no había visto el fin. De repente aparece Bendy en la habitación. Bendy empieza a transformarse sacando al demonio de tinta que estaba dentro de él para así matar a Henry. Después de que Bendy le da una bofetada a Henry contra la pared, él tendrá que encontrar y activar algunas palancas que se encuentran en el laberinto mientras evitaba a Bendy. Después de eso, Henry tendría que hacer que Bendy chocara con las 4 bombas de tinta. Después Henry pone la cinta en los proyectores pero de repente aparece Bendy a punto de agarrar a Henry para matarlo, pero en ese mismo instante los proyectores proyectan la cinta. La cinta proyectaba mucha iluminación así que eso destruye a Bendy por completo. Aquí termina la historia de Bendy and Dream Machine. Tell me another one, Uncle Joey.